fue víctima del año tal, pero eso no coincide porque usted dice que su hija nació en el año 2002, pero ya usted no estaba en el predio del 2002, pero usted dice que se desplazó en el 2007, hay como contradicciones en su dicho. No hay suficiente prueba, aquí no hay más prueba que diga que realmente se desplazó, usted nada más es su dicho frente a las contradicciones que él presenta. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional? Acción Social negó la inscripción como víctima. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional? Un momentito. Es que aquí se presume que el dicho de la víctima es verídico, es cierto. Está blindado de buena fe. Si usted cree que hay contradicciones, usted tiene que analizar qué tipo de contradicciones hay y practicar las pruebas que usted estime necesarias para poder llegar a la verdad. Pero esa carga nunca se la puede usted poner a la verdad. Entonces le digo, vea, si hay contradicciones, primero revise si esas contradicciones son relativas al hecho del desplazamiento o a hechos que no son relevantes. Resulta que nosotros hemos tenido personas que llegan, yo tenía uno que me dijo que, por ejemplo, me dijo, yo tenía una mata auyama y de esa mata auyama saqué 500 auyamas. Y yo tenía 20 vacas. Entonces llega el opositor y le dice, mire, yo aquí tengo aprobado que él lo que tenía ahí en el terreno, aquí una visita que le hizo al poder eran 2 vacas. Y él nunca sembró auyama, mire. ¿Será que entonces yo no le voy a creer a la víctima? Hombre, si ese hecho no es relevante para el tema del desplazamiento, es un hecho aparte. Que los campesinos son exagerados. Yo tenía a mi empleado, a mi abogado asesor aquí, como para partir un poquito la primera, que ya lo veo las caritas largas. Mi abogado asesor, cuando se presenta este señor y dice, mi abogado asesor también es de tradición campesina, llega el señor y dice, doctor, es que el opositor hizo una alegación y él dice, yo tenía una mata auyama que parió 500 auyamas. Y me dice mi abogado asesor en plena diligencia y le dice, yo le creo, señor, porque es que mi papá tenía un burro, mire, mi papá tenía un burro mi papá tenía una mata tan grande de auyama también en la tierra, que un día se nos perdió el burro. Se nos perdió el burro y no encontramos el burro, donde no estaba la mata. Pues me tocó hacerle el llamado a mi abogado asesor y decirle, oiga, mire, como así esos comentarios. Mira, el campesino se perdió y el otro también se perdió. Yo puse mi cara de serio, ¿qué es eso? Pero les traigo un chiste para distensionarlo un poquito, pero también para decirles que se acuerden que ese tipo de contradicciones en los testimonios que no guardan relación directa por el hecho del desplazamiento no le quitan peso a la declaración de la víctima. Y le digo a la Corte, y si usted considera que no está suficientemente probado, pruebe usted. Adelante las pruebas que usted considere, pero a mi víctima no me la ponga a probar porque ya haya sufrido y porque ya no tiene los medios para probar. Entonces, miren que cuando el legislador dice, aquí en la inversión de la carga de la prueba, que lo único que le está exigiendo es pruebas sumarias de que es propietario, poseedor o ocupante y del despojo del desplazamiento. Tengo eso y ya puedo seguir adelante con la inversión de la carga de la prueba. Y miren que la prueba de la propiedad, de la posesión o ocupación es muy sencilla. Resulta que no todos los campesinos en Colombia tienen lo que les decía ahorita, su escritura pública ni tienen registro. Hay casos que son muy tristes de mujeres viudas. La mujer tiene una condición particular de vulnerabilidad en los procesos de restitución de tierra y más cuando es de identidad rural, como campesino. ¿Por qué? Porque para nadie es secreto que esa relación que la mujer ha tenido históricamente con la tierra es muy débil. La mujer nunca se registraba como dueña del predio, era el marido el que se registraba como dueño del predio, ¿verdad? Entonces, a veces ni el marido tenía escritura, ella menos, ella no sabía ni si el marido era dueño, si era poseedor, ella lo que sabía era que ella estaba en su predio, que ayudaba al marido a sembrar, que le hacía las jardas del pingo todos los días, que le cuidaba a los pelados, pero ella no tiene ni idea ni siquiera si el marido era dueño de eso, si era ocupante, si era poseedor. Al marido se lo mata la guerrilla y ella queda en la calle. ¿Cómo le exijo yo a esa señora? La señora me va a decir, la unidad va a investigar y se va a dar cuenta que el predio no tiene folio de matrícula. Pero ¿quién está haciendo todas esas diligencias? El Estado. El Estado es el que está practicando la prueba. ¿Y qué pasa si no hay folio, si no hay nada? ¿Cómo la pongo yo a probar que ese esposo era propietario o que era poseedor? Tráigame 4 testigos de allá y tráigame una visita del Inpoder y traiga.
Y me va a decir la señora, es que yo me desplacé hace 20 años, ya yo no sé ni dónde están mis vecinos. Yo no tengo nadie que defensa. Yo no puedo decir que yo estaba ahí. Miren la dificultad probatoria. Entonces, ¿qué dice la Corte? Prueben ustedes, hagan lo que sea necesario, vayan y hablen con los vecinos de la zona, hagan cartografía social, hagan lo que tengan que hacer, pero a esta señora me la tienen como víctima hasta que no se muestre otra cosa. Si yo logro probar de alguna forma, siquiera con prueba sumaria, que la persona es propietaria, poseedora u ocupante del predio y que esa persona fue desplazada o que hubo un despojo, se invierte la prueba inmediatamente para que el opositor desvirtúe ese hecho. Y esa prueba que pido es apenas una prueba sumaria, no contradicha. Aquí en este punto, yo no sé si aquí en este momento haya dudas todavía, el tema no es fácil. Un tema de presunciones en una universidad lo trabaja hasta en 2 y 3 sesiones para que puedan entender lo que es el tema de presunciones. Pero si hasta aquí hay alguna duda, para quienes todos no son abogados sobre todo, sí, ¿verdad? A mí no me interesa tanto que se aprendan las presunciones. ¿Sabes que me enredé cuando ella empezó a hablar de las presunciones? No. A mí lo que me interesa es que tengan claro por qué existen esas presunciones en el proceso, por qué son constitucionalmente válidas, por qué son razonables. Y son razonables, como les dije, porque se trata de ¿qué? De igualar a esa persona que está en unas condiciones de marginalidad y de exclusión frente a otros que están en el proceso, que están en mejores condiciones de probar. Por eso existen estas herramientas legales, ¿sí? Y cuando alguien se les parquea al lado y les diga, es que esa ley es injusta, mira lo que dice, ¿cómo vuelven a probar en contra? Que pruebe él. Ustedes tengan muy claro en su cabeza por qué el legislador previó eso así como lo previó. Es decir, que no fue algo irracional, ni que no fue algo arbitrario o no fue algo político. Bueno, podríamos decir que sí es político, pero bueno, digamos no político en la forma como concebimos la política nosotros, no como ella es realmente, sino que fue algo razonable y constitucionalmente eficaz. Otro punto importante, adelante. Mira, hay una presunción legal. Bueno, aquí es muy importante eso. Cuando ustedes apliquen presunciones, señores, cuando la norma dice se presume la ausencia de consentimiento o causa lícita, la consecuencia, se considera que ese contrato es inexistente. La Corte no habla de nulidad del contrato, la ley no habla de nulidad del contrato, habla de inexistencia del contrato. Es decir, como si nunca hubiera existido, lo borra del panorama jurídico. No lo considera inválido, considera que nunca se hizo, lo considera inexistente. Es importante la distinción de esas dos figuras. Una es un tema de nulidad, que es un tema de validez, que quiere, por ejemplo, cuando usted hace un contrato y hay un consentimiento, pero hay un consentimiento viciado por fuerza, por error, por dolo. Y otra cosa es la inexistencia. La ley dice, es que aquí no hubo consentimiento, luego entonces este acto no existe. Miren ustedes la radical de la ley. Aquí esto no existió, lo borra de un plumazo. Sigamos. Ahí está de la carga de la prueba. Yo les tengo una pregunta ahí en la carga de la prueba para que ustedes también hablen un poquito porque me tienen hablando mucho. Antes que se me vaya. Digo. Hay otro tema que es relevante, tal como las presunciones, y es lo que la Corte también ha venido aplicando en el caso de la violencia, para decir que en Córdoba, que sufre la violencia era tal, generalizada, que era notoria y que por tanto está relevado de probarse esa violencia. Esa figura central del Código de Procedimiento es la figura del hecho notorio, ¿sí? Y sí se viene aplicando, por ejemplo, nosotros en el tema de Carmen de Bolívar, donde hubo violencia generalizada, contextos de violencia generalizada, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. No se necesita probar que hubo violencia, porque es que todos tenemos el conocimiento, y fue público el conocimiento de que hubo una situación de violencia. Con todo y eso uno ve que a veces la unidad y a veces los jueces y a veces nosotros mismos en el tribunal nos desgastamos 10 y 20 páginas en una providencia estableciendo un contexto de violencia que realmente es un hecho notorio en la zona.
Doctora, Ese desgaste sí es inoficioso y ya también lo tenemos detectado como un desgaste inoficioso. doctora, y es que no sé, en esto de los opositores dentro del proceso de restitución de tierra han salido mal librados en términos generales, porque falta mucho conocimiento de los alcances de la ley y los abogados no conocen mucho la ley y van al debate a desgastarse, controvertir la violencia. Traen 10 testigos para decir que era mentira, que allá estaba la guerrilla, o que allá estaban los paramilitares, o de que mentira de que mataron o no mataron a fulano, cuando... Mira, hay opositores que han dicho que no hubo violencia en El Salado. Claro. Y El Salado tuvo 2 masacres. Y ellos vienen diciendo, es que para esa época no había violencia en El Salado. Uno se queda como con la boca abierta, ¿qué pasó? Son defensas muy mal llevadas, que no atacan realmente lo que vienen a atacar. Sí, el hecho notorio, evidentemente, cuando decimos que todos los medios de prueba admisibles y que además todas las herramientas que trae el Código de Procedimiento son aplicables en materia probatoria, la figura del hecho notorio es igualmente aplicable, sobre todo, como les decía ahorita, en un país donde más del 80, quizás el 90% del país sufrió violencia con hecho notorio. Pero, por ejemplo, fíjense que nosotros en Cincelejo, cuando empezamos con Cincelejo, tuvimos un problema. Cuando llegaron los primeros predios que fueron solicitudes de restitución individuales, lo que encontrábamos era el tema de homicidios selectivos, que no había prueba clara de que estuvieran vinculados o que fueran producto del conflicto armado interno. Entonces se dificulta mucho. Pero por ejemplo en predios como Pertenencia o como Capitolio, donde al principio llegaban eran cositas muy sueltas. Mataron a Pedro, 2 años después a Juan, 2 años después a Elías, y uno decía, ¿y yo cómo constituyo un contexto de violencia en El Salado con esto? Es que tengo 3 muertos en 6 años y no tengo ninguna prueba de que esto haya sido en el conflicto armado. Pero ningún opositor se metió por ahí. Pero ¿cuál fue el tema de nosotros para decir si hubo violencia y si procede la restitución? Que la Corte ha manejado en su jurisprudencia un tema. Primero, el tema del blindaje del testimonio de víctima, es decir, teníamos los testimonios de la víctima, que no estaban desvirtuados, donde ella decía si hubo conflictos, si sentíamos los combates, si hubo violencia. Teníamos otros testimonios, pero además de eso, teníamos por ejemplo herramientas como la cartografía social, que nos permitieron en un momento dado asociar o determinar que sí había violencia en la zona. Prácticas la línea de tiempo, trabajamos con las uñas y resulta que ahora, año y medio después, empiezan a llegar las pruebas fuertes de Pertenencia y Capitolio, donde se demuestra que sí hubo violencia sistemática, violaciones sistemáticas de derechos allá. Entonces ya ahora nos llegan las pruebas de que hay cosas comunes. Nos llegan, mira, en una inspección judicial aparecen que hubo campamento, que aparecen las pruebas de que hubo campamento, aparecen las zanjas ahora, o sea, en los primeros procesos no llegaron esas pruebas, pero si nosotros no nos basamos en lo poquito que había, habríamos errado y habríamos sido injustos con esta víctima. El juez fue y encontró botas y en los testimonios dice las personas dicen, hay todavía cabello humano colgado de los árboles. Pero ¿sabes por qué no llegan esas pruebas? Fue que cuando llegaban y de pronto mataban o asesinaban a X o a 1 o 2 o 3 personas, los que presenciaban o los que vivían por ahí, ¿qué decían ellos? Ustedes no han visto nada. Sí. Y el que abra la boca le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Entonces, a raíz de eso era que la gente no ha sucedido nada, no ha pasado nada, y o sea, esto quedaba en la impunidad. Sí. Y otra cosa, nosotros en el Tribunal de Bolívar hemos manejado el concepto del miedo como factor determinante de desplazamiento forzado. Que no es novedoso porque ya la Corte lo traía en su jurisprudencia. Y es el hecho de que la persona llegaba y decía, uno le decía, ¿a usted le mataron a alguien? No. ¿Y a usted lo amenazó la guerrilla o un paramilitar? No. ¿Usted por qué se vino? Doctora, porque al vecino allá lo mataron o porque a este vecino lo amenazaron y yo iba a esperar que a mí me amenazaran o que me mandaran a familia al país. Entonces la Corte Constitucional dice, es que eso es lógico, yo no tengo por qué obligarla a que se victimice para entender su tema de desplazamiento. El miedo puede justificar en un momento dado que una persona abandone un predio o se desplace. Y para muchos eso es un tema tan subjetivo que dicen que no debería ser fundamento grupal, pero sí lo es. Hay gente que dice, él se fue porque
que le dio miedo, pero a mí no me dio miedo, yo me quedé. Hay una resistencia, pero yo no le puedo exigir a este que se fue que él fuera igual de resistente que el otro. Es decir, cada quien, la forma como interiorizó el miedo y como vivió el miedo, aunado eso sí a otros indicios, permite determinar que sí, que en ese momento ese miedo fue el factor determinante del desplazamiento forzado. Allá en la arriba de Batata sucedió un caso. Dígame. Un tío mío, él decía que desde su finca lo sacaban muerto. Y habían sucedido varios homicidios allá. Y un día, una tarde, como a las 5 de la tarde, llegaron 3 hombres armados a su casa. Le dijeron, necesitamos que te vayas de aquí, tienes tantas horas, pero antes de irte vas donde Burano, de Sultano, y te dice que necesitamos estos previos por aquí sólidos, pero tú también tienes que ir. Él estaba resistido a no salir y tuvo que salir. O sea, porque la idea era que si no salía, lo mataban. Y él había dicho antes que lo sacaban de su finca, pero bueno. Pero en un caso de eso, ya la persona dice, bueno, yo prefiero la vida que me maten acá. Hay algunos opositores que sí, eso es evidente, y es lo que más sucedía. O sea, tenemos en este momento más víctimas indirectas que víctimas directas. Es decir, tenemos más víctimas que no sufrieron afectación ni en su vida, ni en su integridad, ni la de su núcleo familiar, ni sufrieron amenaza directa, pero sí indirectamente sintieron temor, se sintieron amenazados, y ese fue el motivo determinante del desplazamiento. Miren, es supremamente difícil en algunos casos determinar si hay un vínculo entre el desplazamiento o el abandono que dice la persona que sufrió y la negociación que realizó. A veces es supremamente difícil también probar ese vínculo, pero uno trabaja con lo poquito que tiene dentro del expediente y con las herramientas que le da la Corte Constitucional, la jurisprudencia y la misma ley. Cuando tenemos dudas sobre si la persona fue desplazada, siempre tenemos que recurrir a la regla general. La regla general es: el principio debo creerle a la ley. ¿Sí? Si encuentro contradicciones, debo practicar las pruebas tendientes a ver qué fue lo que pasó. Si esto es falso o es verdadero. Pero si no, yo debo creerle a la víctima. Y señor opositor, pruébeme en contra. Los opositores se quejan y dicen que le estamos pidiendo una prueba diabólica. Porque pónganse ustedes a pensar, y en eso tienen ellos algo de razón. ¿En qué sentido? Les voy a decir en que no que le estemos pidiendo una prueba diabólica, sino que hay dificultad también probatoria en ese sentido. Si yo digo que a mí me sacó una amenaza, es que a mí me amenazaron, fue la guerrilla a la casa y me dijo, se me va mañana. ¿Cómo puede el opositor desvirtuar esa amenaza? Cuando es un hecho subjetivo, interno, que muchas veces no trasciende del núcleo familiar de la víctima, por el mismo miedo al que hablaba así. A ellos les queda difícil demostrar eso. ¿Sí? Entonces, hemos tenido casos en que nos damos cuenta que la persona, en esos casos de amenaza individual, oculta, silenciosa, hemos reconocido compensaciones a los opositores, que han sido poquitos, pero lo que hemos dicho es, hombre, no había manera de que él supiera que esta persona la amenazara, y la salida de él fue individual. Miren la diferencia, es decir, no es lo mismo que yo diga, es que a mí me amenazaron y salimos 40 de la zona, que vaya a decir el opositor, es que yo no sabía que lo habían amenazado, señor, pero él salieron 40. Tenía que saber que ahí pasaba algo. A que una persona salga individualmente porque la amenaza, no dice nada que la amenaza y vende. Porque en ese caso el opositor no tiene manera de desvirtuar esa amenaza, no tiene manera. Y él lo que puede probar es que él no sabía nada. La misma víctima dice, yo nunca le dije a él que a mí me amenazaron. Y compró a buen precio. Qué pena, él a mí me vendió, pero a mí nunca me dijo que había salido amenazado, que era víctima de conflicto, y yo le compré a buen precio, compensa. Entonces depende también de cada caso. Hay otros que dicen, nos piden pruebas diabólicas por X, por Y, pero la ley está construida así. No se trata de pruebas diabólicas, se trata de una carga invertida de pruebas, que sí, en muchas ocasiones les genera dificultades, pero que está concebida así para proteger a la víctima. Otra cosa importante, no sé si seguimos adelante. Vamos a descansar. El ejercicio Ay, ¿qué hora es? son las 11:20. Ay, Dios mío. Yo quería pasar rapidito por el tema de la sentencia, porque me parece importante.
fallo, esto lo voy a decir así muy rápido, pero debería ser detenidísimo, porque esto es larguísimo. Pero en el artículo 91 está que debe contener el fallo. Como toda sentencia, ustedes saben cuáles son las partes estructurales de un fallo, no tengo que detenerme en eso. Yo le decía ahorita a la joven de la unidad que de pronto a veces uno comete el error de que se demora más haciendo la parte considerativa y no se demora lo que se debe demorar en la parte resolutiva. Acordémonos que la parte resolutiva es la parte vinculante del fallo. O sea, puede decir lo que sea en la motiva, pero lo que quede en la resolutiva es lo obligatorio para quien deba cumplir el fallo. Entonces, si nos ponemos a mirar, además de lo que tiene que ver con la identificación del predio, la orden de la oficina de registro para que se escriba la sentencia, la cancelación de todo antecedente registral, hay un tema de la actualización de registros cartográficos, o sea, todo el tema de identificación. Hay un tema bien importante y es resolver la situación jurídica del inmueble de forma definitiva. Si yo era poseedor, el fallo debe contener una declaración acerca de si yo alcancé el derecho a ser considerado propietario por haberlo adquirido por prescripción adquisitiva de un Formalizar el predio. formalizar. Si yo era ocupante, el fallo debe tener una decisión encaminada a determinar si el INCODER debe adjudicarle el predio o no. Y si yo era propietario, pues sencillamente reconocerle, usted es el propietario del inmueble, restituirle su condición de propietario del inmueble. Lo que me dice la ley es que la definición de la situación jurídica, perdón la redundancia, debe ser definitiva. Es decir, debo tomar una decisión para que esa víctima no se vea compelida posteriormente a procesos en que se le controvierta su derecho, sino que ya quede declarado en forma definitiva. Y además, señores, el fallo no es solamente aquí tiene su pedazo de tierra y váyase para su casa. El fallo tiene que cumplir con algo que se llama la vocación transformadora. Y eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos el retorno en condiciones de vida digna. A esa persona no solamente hay que darle su pedazo de tierra, a esa persona hay que suministrarle las condiciones que sean necesarias para que el inmueble sea habitable, para que el terreno él pueda cultivar en el terreno, para que él pueda incluirse dentro de un mercado con su producción, por ejemplo. Y aquí es donde los magistrados de cosas de tierra hemos tenido unas problemáticas terribles, y es el choque de la política de restitución de tierra con las otras políticas del gobierno que están encaminando. Por ejemplo, hemos tenido un choque terrible con el tema minero y hemos tenido un choque terrible con todo el tema del TLC y del manejo de la economía a gran escala, de los macroproyectos, de los grandes proyectos productivos. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros vamos a devolver la tierra y nos damos cuenta que hay una exploración minera en la zona. Entonces uno dice, le voy a devolver la tierra, pero lo que va a encontrar es un socavón, un hueco donde están sacando materiales energéticos o petróleo, lo que sea. ¿Qué hago ahí? La ley lo que me dice es de que si ese predio ya no está en condiciones de volver a ser sembrado, a que la persona vuelva a su actividad, debo compensarlo por equivalente. Le debo dar otro predio de las mismas condiciones para que él lo pueda cumplir. Pero ¿qué pasa con esos predios donde no hay certificación alguna de que el predio de verdad ya no se pueda cultivar, pero sabemos que hay exploración minera, que hay explotación minera, sabemos que puede haber un daño, pero no tenemos la prueba de que ese daño haya repercutido de tal forma de que ya no se pueda volver a sembrar o de que la persona ya no pueda retomar? O en aquellos casos en que sabemos que está la exploración, en el momento no ha producido daño, pero sabemos que a futuro, en 1 o 2 años, ya esa tierra no va a servir para sembrar. Y peor aún, piensen ustedes en lo que tiene que ver con la inclusión de ese campesino nuevamente en el mercado. Le devuelvo a ese señor que tiene una parcelita de 20 hectáreas su tierra y resulta que alrededor tiene 4 empresas agroindustriales produciendo a la larga. ¿Qué competitividad le podría asegurar desde un fallo a esa persona? Y lo que nosotros como jueces y magistrados hemos dicho es hay un choque de políticas
donde el gobierno necesariamente tiene que determinar cuál prevalece para. Y estamos ordenando en este momento suspensión de licencias mineras. Estamos ordenando que en los casos en que haya exploración y explotación se adopten las medidas necesarias para asegurar que la vocación agrícola del terreno no se afecte. Estamos haciendo con las uñas lo que podemos para lograr que esa persona retorne condiciones dignas, pero es muy difícil. Otro tema que tenemos es lo que tiene que ver con el apoyo a proyectos productivos. Yo lo debo devolver con un proyecto productivo. Si usted sembraba yuca, vamos a darle un proyecto productivo para que usted siga sembrando yuca en mejores condiciones en las que la hacía anteriormente. Salud, apoyo en salud, apoyo en educación, pero hemos encontrado problemáticas graves. Por ejemplo, damos unas órdenes generales y abstractas. Señor fulano de tal, dele un proyecto productivo. Señor fulano de tal, dele educación. Señor fulano de tal, dele salud. Y muchas ocasiones no tomamos en cuenta de que no estamos consultando las ofertas institucionales, no estamos consultando la viabilidad de las medidas, o no estamos concretando la orden a tal punto de que se pueda cumplir efectivamente. ¿Qué sería lo bueno? Que a nosotros un proceso de restitución nos llegara diciéndonos, hey, esta tierra está aquí, está en estas condiciones, pero resulta que usted va a restituir ahí una viuda. Y esa señora no sabe sembrar una mata de yuca. Yo decir, bueno, esa señora tiene una situación particular, voy a dar una orden concretísima para esa señora. ¿Cuál es? Ustedes me le van a dar proyecto productivo, pero primero me la van a capacitar. Y le doy instrucción y la capacito para que en verdad pueda explotar en debida forma sus derechos. Es decir, doy órdenes precisas y concretas dependiendo del caso de cada víctima, lo que la víctima necesita. Mira, antes de que, mira lo terrible. El otro día dimos un predio y me dice el campesino, listo doctora, ¿y cómo me voy si es que allá no hay carretera ya? No le dimos las condiciones de accesibilidad al predio. ¿Para qué me sirve un predio donde no puedo llegar? ¿Cómo puedo salir? O no puedo salir. Entonces, todo eso debería estar en el fallo, pero todo eso debería ser también venir probado dentro del proceso. Y son dificultades terribles que se encuentran al momento de hacerlo. Demos un segundito, ¿sí? Doctora, ahora que usted habla del choque de las políticas de restitución y la de pronto la de retorno también, porque esa es una política de retorno como buscar una estabilización socioeconómica de esas familias en el predio. Nosotros en la unidad de víctimas hemos tenido este gran inconveniente, y es que cuando se da la sentencia obliga a la unidad, ¿sí?, a que se retorne a estas personas al núcleo restituido, y el núcleo restituido era aquel que sufrió el hecho victimizante, pero resulta que la política de retorno dice caracteríceme a las personas, ¿sí?, que realmente quieren el retorno, o sea, que se van para allá de ese núcleo restituido. Entonces resulta que nos encontramos con esas diferencias de hogares en donde el restituido estaba el bebé, el adolescente, etcétera, y ahora ya ese núcleo de pronto ya la esposa no vive con el esposo, ya el hijo vive en otro lado, entonces ya van solamente dos personas en el retorno. Y el hijo se volvió un monotaxista. Exactamente, entonces ¿cómo nosotros hacemos ese cruce? ¿Sí? Porque cuando usted habla de que hay que restablecer sus derechos a través del principio de dignidad en el marco del retorno, te das cuenta que a quién realmente tú le vas a restablecer los derechos, a alguien que no fue víctima del mundo, que no sufrió el hecho victimizante. Sí, los núcleos familiares varían. Y eso no es problema en el tema de salud, porque realmente cuando uno da la orden, todas las personas tienen derecho a CIPEN, pero para las otras medidas sí resulta problemático. Tienes toda la razón en eso. Y, pero tienes razón. Por eso te digo que las órdenes deben ser como muy concretas y consultar las necesidades de los núcleos familiares. Hay mucha gente. Retorno y restitución, señores, no son sinónimos. Cuando yo restituyo, no necesariamente tengo que hacer que la persona retorne. Es decir, eso lo deben tener claro. Pero sí se aspira a que las personas retornen. La mayoría son personas campesinas, ese es su modo de vida, es lo que conocen, es lo que saben, pero no son sinónimos. Y hay un grave problema con la unidad de restitución, y yo sí le hago un llamado, porque siempre lo he hecho. La unidad de restitución muchas veces solicita restitución de los predios, y cuando llega el campesino a hablar ante el juez, dice el campesino, yo no quiero retornar. Yo no quiero retornar. ¿Por qué? Doctora, ya mis hijos crecieron, viven en la ciudad, soy un anciano que ya no puedo ir a trabajar, y yo realmente lo que quiero es mi predio para venderlo, o que me den otro predio
para vender, pero yo no quiero retornar. Otros dicen, no quiero retornar porque todavía siento miedo de volver al campo y no quiero retornar. Y hay un tema que no se puede, uno entiende que no todo el mundo se le puede dar, por ejemplo, una compensación por equivalente o una compensación monetaria, porque la sostenibilidad fiscal no lo permitiría, pero también hay un tema que los documentos de derecho internacional tienen muy claro, y es el tema de voluntariedad, que está también en los decretos, creo que el 2100, si no estoy mal. Hay que respetar el tema de la voluntariedad de la vida, y en eso por eso hay que indagar muy bien. Hay gente que nos dice, no queremos retornar, entonces uno le restituye, pero dar medidas de retorno para qué, si no quieren. Entonces ahí hay que consultar el tema de la voluntad de la víctima, y es fundamental, para poder dar lo que necesitan realmente y lo que quieren realmente como reparación. Y el señor que pidió la mano para los... Sí, doctora, me acoge una pregunta con todo el proceso de voluntariedad de la víctima, todas las medidas que toman de acuerdo a los fallos, buscarle las vías, hacerle la conclusión. Hay víctimas que ya saben que no van a retornar, que están esperando que pasen los 2 años para que le pasen 2 años. Es más, entre comillas, ya tienen el comprador supuesto. Es más, hasta los mismos victimizantes ya han dicho, reclame y yo legalizo, y así legalizo ese predio. Entonces, hay una parafernalia, o sea, se construye, se hace un gasto, se arreglan las vías y todo eso, y sabe que otra vez van a retornar esos predios a las víctimas. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde vamos a...? Mira, nosotros, por ejemplo, a mí me duele, yo cuando entré a esto decía, pero es que si nosotros le ofrecemos las condiciones, las personas van a retornar, pero eso no es tan fácil como se cree. Hay muchas otras razones por las cuales mucha gente no quiere retornar. Lo que les decía ahorita de la discusión comercial y todo eso es muy difícil. La gente dice, yo no puedo competir con el que siembra en 1000 hectáreas, yo que tengo 10. O sea, eso es, no tengo maquinaria, el Estado tampoco me va a dar maquinaria de esa, ni el personal para poder tener un predio que medio compita con otros. Eso es lógico. Uno quisiera que este país, que es un país de campesinos, nuestro país es un país de campesinos, es un país que no es un país, no debería ser un país de latifundios. Hoy en día es un país con un índice Gini altísimo, es un país de latifundios. Que el país creyera más en esa economía de pequeña y mediana escala, en esa economía del pequeño, del mediano fundo y del microfundo, del pequeño productor, sí. Del minifundio, por reforma agraria no debería hablar de minifundio porque se considera que no es económicamente viable como tal. Pero sí, ese pequeño productor, hay gente que dice, es que ese pequeño productor, eso atenta contra la economía nacional, eso va a acabar la economía nacional. Pónganse a mirar experiencias de otros países, donde ese pequeño productor es el que impulsa la economía. Pero Colombia, realmente las políticas comerciales en Colombia no están orientadas hacia allá, sino hacia el apoyo de la agroindustria, de la agricultura, de los cultivos agrarios. Está insertado en el contexto de la internacionalización. Estamos insertados en todo un proceso de globalización y de internacionalización, y estamos abandonando el tema del pequeño campesino. Entonces, en medio de todo ese manejo y en toda esa política, inscribir el proceso de restitución es dificilísimo. Meterlo ahí y decirle, yo te lo voy a retornar y usted va a estar bien en su tierra, es muy difícil, porque él no va a tener, como les digo, competitividad lineal. Es supremamente. Entonces, uno no puede criticar a la persona que dice, yo en 2 años voy a vender, no es lo que uno quisiera, pero cómo lo mete uno o cómo lo inserta uno para que sea compatible su vida en el campo con esas políticas. Es muy difícil, es muy difícil. Tendría que haber una reforma de las políticas a gran nivel para uno poder empezar a sentir que uno puede darle la decisión. Nosotros queríamos darle de todo a los campesinos, de todo, pero siempre nos hemos dado cuenta que estamos cortos. Dígame. Yo quería como anotar una cosita, si es que nosotros no podemos como partir de la subjetividad y de nuestra subjetividad pensando en que la víctima no va a retornar, quiera o no quiera retornar, porque eso no parte de la subjetividad nuestra. Sí,
Para eso existen unos instrumentos que son las actas de voluntariedad, que es donde se valora si la víctima quiere retornar o no quiere retornar. Entonces no podemos decir... ¿Y ustedes cómo hacen esa valoración? No, se hace con mi amigo. Sí, porque la valoración no puede ser sencillamente, es que la valoración es sencillamente de preguntar y de mirar sus condiciones. Doctora, pero es que esa valoración se hace después del fallo, porque no se hace antes del fallo. Claro, que debería ser. Para poder saber si el juez le ordena o cómo Pero es la en cosa. el registro No, se le hace. en ningún proceso, y yo soy el procurador, fui tanto en Sucre como en Córdoba, duré 6 meses. ¿Cómo es su nombre? Jorge Antonio de Altos Hoyos. Yo fui a la primera audiencia, doctora, a la primera audiencia que usted se refirió aquí, yo era el que estaba sentado como procurador ahí. La primera audiencia que usted fue. Todavía. Entonces, no. Lo que pasa es esto, yo no conozco ningún proceso de restitución de tierra donde una caracterización dentro del proceso. No existe. Y el pobre juez y el pobre magistrado le toca hacer de armas corazón. La bolita mágica. Sí, le toca hacer de armas corazón. ¿Y cómo es posible que vamos a saber si la persona está en capacidad de retornar después que esté el fallo? Eso debería conocerlo el juez, por ejemplo. Sí, sí. Miren, por ejemplo, el tema de compensación por equivalente. El tema, te digo algo, por ejemplo, el tema de compensación por equivalente. Nosotros sabemos que la ley señala unas causales específicas en las cuales se puede dar una compensación por equivalente. ¿Sí? Imposibilidad de retorno, amenaza a la vida, a la integridad, bueno, etcétera, la ley. Nosotros tuvimos un caso, la señora Maratis, no me acuerdo la señora Maratis pidieron la restitución del predio que aparentemente ya quería retornar. Todo La que vive en Cartagena. La que vive en Cartagena. Cuando la llevamos al proceso, la señora en la declaración nos dijo, yo allá no vuelvo ni a matar. Mataron a todos. A mí me mataron a mi esposo frente a mi hija y los que mataron a mi marido están allá. ¿Y qué dijo la unidad de restitución de tierra? ¿Qué pena con la unidad? Pero la unidad dijo, no, porque no hay un estudio hecho por la unidad de protección que diga que esa persona tiene un riesgo extraordinario. Oye, era una señora viuda, sola, que iba a regresar sola y que estaba diciendo, mis agresores están allá. A ella se le dio una compensación por equivalente, pese a que no fue la pretensión de la unidad. Se respetó el tema de voluntariedad de la vida. Y nosotros sabemos que mucha gente, la mayoría dice que no quieren retornar, pero también depende de cómo el juez interpreta esas causales de compensación que hay ahí y todo el tema. De hecho, yo pienso que un juez en un momento dado puede dar una compensación monetaria a una víctima, dependiendo del caso. Yo pienso que ahí hay que ser flexible en la interpretación. Doctora, mire, ayer nosotros, perdón, les voy a contar algo, es real. Ayer nosotros tuvimos una audiencia en donde una reclamante, cuando se refería a don Carlos Castaño, eran las palabras don Carlos Castaño. Para ella era un dios porque él, de su patrimonio lo distribuyó entre 300 familias en las tangas. Ella está solicitando una restitución de su parcela. Más o menos lo que pasó con... Sí, y cuando uno le preguntaba por la violencia, no hubo violencia, yo nunca vi nada. Pero, y no hubo desplazamiento, no, que yo sepa, no, cada uno vendió porque quiso vender. Y usted, no, a mí me dieron una platita y yo la recibí. Pero mire, se dice, aquí hay pruebas de que habían paramilitares. Bueno, no sé, yo no sé quién lo dijo. Tanto preguntarme, pues yo le pregunté cuántos hijos tenía y que me diera el nombre de los hijos. Bueno, yo tuve 7 hijos, el fulanito de tal, y dónde está fulanito, no, está muerto. ¿Cómo así? ¿Y cómo murió? No, se lo llevaron de la casa y se desapareció, pero yo no venía. Ay, el otro es suyo. Fulanito de tal, vive en tal parte. Y el otro está muerto. ¿Cómo así? No, sí, él le encontró muerto en tal parte, salió papá y él en tal parte y antes de llegar lo bajaron, lo mataron. Y la hija, no, la hija también me la mataron. Y el yerno mío, 4 muertos. Pero no había violencia. Y no hubo violencia, 4 muertos. Entonces, para decirle a esa persona, la unidad está pidiendo para que retornen allá. Un caso ayer, doctora, que no estaba... No pide que retornen. No, por ejemplo, está pidiendo la restitución. Claro. Pero solicita las medidas de salud. Claro, y proyecto puede ser productivo. acreditación. Exactamente. El proyecto productivo. Es un
Esa señora, como vaya a decirlo, esa señora, nosotros pedimos ayer, pedimos asistencia psicosocial para ustedes, para esa señora. Miren la contradicción de los opositores. Yo tengo unos opositores que dicen, aquí no hubo violencia, pero yo compré este precio porque por la violencia estaba bajo el precio. Entonces uno le dice, para lo que les conviene, pues, pero cuando te agarren el cuchillo se corta. Si algún opositor ve el video, pero cuando te agarren el cuchillo se corta. Hay unos que llegan y dicen, yo compré a buen precio, pero aquí está la balboa de la época. Compró por 2 millones y costaba en la época 100 millones. Entonces, a lo que muestran los 100 millones se cae en una presunción de lesión enorme, porque compraron por debajo del 50%. Ese cuchillo es de doble filo. El cuchillo que manejan los opositores es de doble filo. Tienen que tener mucha verdad para poder pasar ese sedazo, si no, se quedan ahí. Entonces, ojo con eso. Yo no creo que nos dé tiempo a hacer el ejercicio, yo sé que están cansados. Yo creo que se lo llevan, lo miran, el que quiere me manda a mi correo una última cosita para los que pelean el tema de la buena fe central y de las compensaciones. Quiero que quede claro cuál es la exigencia de ley, porque mucha gente dice, desde su valoración subjetiva, es que yo no buena fe, pero no entienden qué exige la ley para ser compensado. Entonces yo quería dejar eso claro, aprovechar el escenario. La ley exige algo que se denomina la buena fe exenta de culpa en el opositor para que pueda ser titular del derecho a la compensación, es decir, para que se le pueda dar una compensación monetaria para que no sufra pérdida o detrimento por la compra que realizó, por la reducción del bien que compró. Esa buena fe exenta de culpa para los que no son abogados implica no solamente la conciencia de que yo estoy actuando de buena fe. Es decir, no es que yo diga, es que yo pensé que estaba actuando de buena fe, yo sentí que estaba actuando de buena fe, sino que también exige una certeza de que estoy actuando de buena fe. Es decir, tengo que demostrar actos positivos encaminados a determinar que todo estaba, esa venta se hacía en condiciones completamente normales y regulares. Es decir, yo no solamente que fui al registro y revisé el certificado de tradición, que fue diligente, que mandé un estudio de libro, es que yo mandé un estudio de libro y mi abogado me dijo que eso estaba bien. Hay que demostrar absoluta diligencia, absoluto cuidado. Miren ustedes la lógica de las cosas. Si yo compro en el salado, cualquiera de los que están aquí, ¿ustedes se atreverían a comprar en el salado después de una masacre? Sería de una persona diligente, sería de una persona cuidadosa. Comprarle a una persona, un campesino que no tiene ni siquiera una escritura pública, ni un registro, y que además es una persona que está desplazada en la ciudad. Será de una persona que ni siquiera indagar qué pasó ahí y si en verdad esa venta no va a tener a futuro algún problema. ¿Será que yo no indago si esa persona me está vendiendo libremente? Si yo veo que esa persona está muriéndose de hambre, que esa persona, el Estado no le ha dado ayuda, que perdió su tierra, por fuerza mayor tuvo que salir de su tierra, ¿será que yo puedo pensar que esa persona me está vendiendo libremente? Si vendieron más de uno. ¿Ah? Si vendieron más de uno. Si vendieron más de uno, ¿será que si yo veo que salieron 100 de un predio, yo puedo ir a comprar sin temor a que más adelante tenga algún problema con esa tierra? La buena fe exenta de culpa es un tema de diligencia y de cuidado que, tratándose de justicia transicional, alcanza una connotación todavía más exigente. Porque no solamente es el tema de que yo revise el folio y eso, es el tema de que yo revise las condiciones de normalidad de mercado cuando yo compro. Cuando hay violencia en una zona no hay condiciones de normalidad de mercado. Y ya eso de por sí debe ser algo que me indique a mí que mi compra se puede ver a futuro expuesta a resoluciones o a nulidades o a ser declarada inválida o inexistencia por eso. Y así es como se debe examinar. Por eso no mucha gente lo entiende. Y con el componente moral del que les hablo. ¿Hay una pregunta ya? No, un ejemplo claro son aquellas personas que por motivo de la violencia salieron de su región y le vendieron de buena fe al Estado, a Ancora, ¿sí? Ahí se podía alegar algo de compensatorio, porque, ¿sí? Como decir un ejemplo para la compensación. Por la venta que le hace esa persona al Estado, reúne todos los requisitos, ¿sí?
Cuando recuerden que, por ejemplo, depende también de las ventas, hay ventas que son por remates, las ventas públicas subastas se consideran legales, en principio se consideran de buena fe. Pero hay casos de casos. Mire que acabamos de sacar uno del Tribunal de Bolívar. Tienen que tener cuidado porque el Estado también es despojador a través de editoras. En Sucre, en muchos casos de despojo los Todavía el Tribunal no ha dicho nada, nosotros no me atrevo ni a decir. Pero mire usted que sí, ahorita acabamos de sacar un caso muy bonito del Tribunal de Bolívar, salió hace ratito, donde un señor prácticamente le iban a rematar el bien. El día que le van a hacer el remate, se le presenta el opositor, pues la persona de la casa le dice yo le compro y le compra bajo precio. Entonces fíjense ustedes que en ese caso ya todo un tema que la persona tenía la inminencia del remate y la persona vende bajo la inminencia del remate y vende bajo precio como decir, para no perderlo todo, voy a vender así. Entonces fíjense que hay muchas situaciones que pueden en un momento dado afectar el consentimiento de una persona, pero solamente aquellas que están asociadas al conflicto armado y al tema del desplazamiento son las que nosotros podemos ligar para declarar en un momento dado la inexistencia de una. Es decir, yo no puedo decir, es que una persona pobre que vende, porque entonces la mitad de las ventas en este país se tendría que caer, porque todo el mundo vende por necesidad, nadie vende porque quiere, todo el mundo vende por una necesidad. Pero si esa necesidad está asociada al conflicto armado interno, esas ventas se van a caer. Se van a caer, y si el opositor sabía que era así, se van a caer. O sea, ese tema lo tenemos clarísimo. Si logramos ligarlo, si hay vínculo, se van a caer. Doctora, Sí, yo soy, por ejemplo, de la teoría de la que creo que en la medida que se pueda como blindar o acompañar a las víctimas con toda la inclusión de la oferta institucional del Estado, de esa manera creo que se garantiza más la reparación integral. Entonces, sería como pensar un poco en que no vamos a hacer las cosas porque las víctimas no quieren retornar. De hecho, hay casos aquí en Córdoba de víctimas que no quieren retornar. Sí, claro, aquí está, que era reconocido. Hay unos casos, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, sí, es como tratar de acompañar a estas víctimas con toda la red institucional que hay. Porque si no sería entonces ahora pensar que no vamos a hacer nada. No, pero doctora, tiene que tener en claro que la oferta institucional es muy amplia. Y la oferta institucional debe darse y debe responder a las necesidades que plantea la víctima. Yo me refiero, por ejemplo, si la persona no quiere retornar, ¿para qué se le pide, por ejemplo, un proyecto productivo? Si una comunidad no quiere retornar, digamos que la comunidad no quiere retornar, ¿para qué le hago una escuela? ¿Para qué le hago un colegio? Sí, o sea, es como darle lo que necesita la víctima. Diferente que haya otra comunidad allá y que se le pueda... Pero el tema de víctima es, yo veo sus necesidades. Si yo voy a retornar, yo miro, ¿qué necesita usted? Mira, allá no hay luz, allá no hay agua, no hay vía, entonces se la doy. O sea, le hago ver al juez lo que hace falta. Porque ese es un grave problema. Los magistrados tenemos que tener una bola mágica. A nosotros no nos dicen lo que necesita el campesino. Nosotros nunca hacemos una inspección judicial porque no tenemos manejo de pruebas, sino excepcionales. Y no nos dicen lo que necesita el campesino. Entonces, yo te dije, ¿por qué no digo eso? Sencillamente porque esa necesidad no parecía visible dentro del expediente. Nunca se dijo que no había vía. Nunca se dijo que no había vía. Nunca se dijo que no había luz. Entonces, si no quiero retornar, claro que le doy de la oferta institucional, le doy salud, le doy el tema de capacitación, si es una mujer, adelanto acciones afirmativas, si es un indígena, adelanto acciones afirmativas para el pueblo indígena, si es un afro, lo hago, si es un niño, lo hago. Pero es darle a cada víctima lo que realmente requiere para sentirse reparada, para sentirse su derecho restablecido. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay que consultar más la voluntariedad de la víctima. Pero antes de fallar. Claro. De hecho, yo le digo, nosotros, ayer o ayer una de las magistradas hizo una primera audiencia de seguimiento, pero si no estoy mal fue el caso de Pichilín, no sé. Sí fue Pichilín. Pero nosotros hemos dicho, caramba, ¿por qué mejor antes de fallar no nos sentamos con los organismos? Para determinar qué es lo que ya hay, para ver qué podemos dar y qué es lo que falta para ver en qué medida lo podemos dar para que se pueda hacer efectivo. Porque no se trata de decir, yo le doy todo, pero resulta que no hay manera de hacérselo efectivo oportunamente. Y lo hemos pensado, pero ha habido resistencia, porque parecía un tema de preguntamiento. Nos sentamos aquí, vamos a ver por qué van a fallar. Bueno, pero yo pienso que hay que hacer, hay que empezar a sentarse con las organizaciones, vea en esta zona que hay nosotros,
y reconozco que es un error de la magistratura y de los jueces, no se consulta la oferta institucional, lo estamos empezando a hacer. No sé si han visto que ya hay autos donde decimos, dígale al ente territorial que me aporte qué oferta institucional hay, para ver qué le puedo dar de lo que ya hay y para ver qué falta, para ver cómo se lo puedo dar a largo plazo o a mediano plazo. Entonces ese es un tema por mí. Doctora, yo voy a hacer una pregunta en cuanto al contenido del fallo, que es importante lo que tiene que ver con la formalización o la restitución. Se está presentando muchísimo que se documenta en la solicitud individual o colectiva de que el solicitante ya está fallecido y se aportan los registros civiles y aparecen relacionados en el núcleo familiar 5 hijos y el juez acá hace un emplazamiento a los herederos indeterminados, pero cuando falla dice 50% para los herederos determinados y indeterminados y el otro 50% para la viuda, para la cónyuge sobreviviente o para la compañera permanente. Pero entonces, ¿dónde queda ahí la formalización si no se está formalizando nada? Sí hemos tenido ese problema y de hecho el Tribunal de Bolívar ha inclusive ordenado restitución a sucesión de fulano de tal y todo eso. Es un problema larguísimo y es un tema de que si uno en el proceso de restitución, con la brevedad que tiene un proceso de restitución, puede simultáneamente adelantar otro tipo de procesos como un proceso de sucesión o un proceso de filiación natural o cualquiera de esos procesos. Yo era del criterio que se debía hacer por lo que la ley dice. La ley dice, concrétele la situación, pero materialmente es casi que imposible. Nos hemos dado cuenta en la práctica que prácticamente es imposible. Entonces, en esos casos, antes que negar la restitución, hemos dicho no. ¿Qué hemos ordenado supletoriamente? O sea, ordenamos la restitución a la sucesión de fulano de tal, pero supletoriamente decimos unidad, brinden la asesoría jurídica necesaria para que esta persona adelante en forma rápida el proceso de sucesión. El juez al que le corresponde la sucesión deberá tramitarla en forma prioritaria y deberá tener en cuenta lo esbozado en la parte emotiva de esta ponencia. Para evitar de que ellas sean revictimizadas en esos procesos que quedan sueltos internamente ahí. Y con la conveniencia de que como nosotros tenemos competencia por fallo, podamos adoptar cualquier medida que sea necesaria si vemos que en esos trámites se le violan los derechos de las víctimas. Porque es la única forma de hacerlo. No es bien interesante. Como todos los tribunales. Bueno, señores, no, pues se me quedan muchos temas, pero ya no hay más tiempo. Quise hacerlo lo más bajito de nivel, porque sé que ustedes están empezando en el tema. No hacía nada metiéndome a hablar ya en términos más profundos y más elevados. Pero lo que quiero que queden claras tres cositas así rápidas. Tienen hambre y están diciendo esta vida no se calla. Pero vamos a hacerle tres cositas. Una, señores, aquí lo importante, todo está en la ley en los decretos. Yo le decía a mis estudiantes de procesar, yo no quiero que me vengan y me repitan el código como un logos. Porque es que cuando ustedes entran en un proceso, el bueno les va a decir, déjenme el código ahí, no me lo vean. No, uno entra con el código, se defiende con el código, se mira el código. Lo que ustedes tienen que tener claro como personas que en algún momento están involucrados en este proceso es que esto es justicia transicional y que la visión que ustedes tienen que tener es muy distinta a la que tiene cualquier persona que maneja cualquier tipo de proceso ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengo yo al frente es una problemática de una persona que ha sufrido terriblemente los embates de una violencia cuyos alcances todavía no sabemos hasta dónde fueron, porque cada día nos sorprendemos más de lo que encontramos en los procesos. Que esa persona tiene unas condiciones de vulnerabilidad y de exclusión, que esa persona tiene un blindaje de protección especial en la ley, en la jurisprudencia y en el derecho internacional. No les dé miedo acudir a las normas de derecho internacional porque ahí están las salidas que nos da la ley. Eso lo hemos entendido como tribunal. Y que por tanto, cuando yo recibo el proceso, no quiere decir que de entrada yo le reconozco el derecho a la víctima, pero sí que a esa persona la tengo que dar un trato diferencial y utilizar todas las herramientas que yo tenga a mi alcance para hacerle real y verdadero su derecho. Segundo, no todos los opositores son malos y buenos, cada caso se estudia caso a caso. Tercero, no acudan a las normas del Código de Procedimiento Civil, salvo que sea muy necesario y que sea favorable la aplicación a la víctima. Esta ley no trae una norma de complementariedad o de aplicación de normas de subsidio del Código de Procedimiento, como por ejemplo si la traía la ley de Justicia y Paz, que remitía al Código Penal. Nosotros no tenemos esa norma. La ley claramente dice en qué casos se acude al Código de Procedimiento. Entonces no lo apliquen subsidiariamente. El Código de Procedimiento déjenlo ya guardado. Ustedes apliquen la ley y apliquen las normas de derecho internacional, principios Pinheiro, principios DEN,
las sentencias de la Corte Interamericana y todo lo que está dentro del bloque de constitucionalidad. Y tercero, no le quedan mucho a las mujeres con las de pelo, no, mentira. Y tercero, señores, acuérdense de que todo el proceso está permeado, que no me dio tiempo a hablarles de eso, de enfoques. Enfoque pro víctima, enfoque de género, ojo con nuestras mujeres. Prelación, priorización, dice la ley, de los casos de mujeres, y dentro de los casos de mujeres subenfoques como las mujeres viudas, las mujeres en estado de embarazo, las mujeres menores de edad, afro y indígenas, casos de jefaturas femeninas, priorizar esos casos. Ojo con el tema de afro y de indígenas. Yo sé que mucha gente cuando le hablan de indígenas, porque es un tema que yo trabajo hace 6 años con la escuela oficial, dicen, esos indios son unos vivos. Tenemos que quitarnos esos lentes y empezar a pensar que son personas en condiciones de vulnerabilidad por las condiciones históricas en que han sido tratadas. Ojo con nuestros afrocolombianos. Siempre que ellos estén ahí, flexibilicemos más los temas probatorios. Flexibilicemos más la interpretación de las normas al punto que podamos adelantar realmente acciones afirmativas para ellos. Porque acuérdense que es un deber del artículo 13 de la Constitución, que dice que todas las personas, todos los miembros del Estado, todos los funcionarios, tienen el deber de adelantar todas las acciones encaminadas a lograr romper con la desigualdad social y con